Si eres profesor y tienes una relación complicada con alguna familia, seguramente tu percepción de la situación será complicada. Aunque con la mayoría de las familias te lleves bien, tengas buena relación, basta que con una familia hayas tenido una discusión o que te hayan hecho una pequeña crítica constructiva para que tu mundo emocional se venga abajo y sientas que no vales para este trabajo. Por eso, si estás en esta situación, tienes dos opciones. La primera opción, ponerte en modo víctima y pensar, no valgo para esto, voy a dejar la docencia y que se busquen la vida con su hijo. Bueno, es una opción, pero no te la recomiendo. La segunda opción es tomar un poco de perspectiva y pensar, vale, es verdad, he tenido un pequeño conflicto con esta familia o esta familia me ha hecho esta propuesta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que me han querido decir? Es verdad, igual su tono, su lenguaje no ha sido el más adecuado, pero ¿qué es lo que había en el fondo? Es una familia que está sufriendo porque siente que su hijo se está quedando solo. Es una familia que se siente mal, está asustada porque siente que su hijo se está quedando atrás académicamente y va a suspender. ¿Qué le está pasando a esta familia? O simplemente es una familia que está muy informada y que quiere proponerte una nueva metodología y no quiere decir que lo que estás haciendo esté mal. No, simplemente ellos te proponen una metodología que según ellos puede estar mejor. Cuando tú interpretas qué es lo que te dicen entre líneas, uf, te relajas. Ya empiezas a ver la situación desde otro punto de vista. Y cuando tú te relajas y la situación empieza a cambiar, cuando empiezas a verla desde otro punto de vista, empiezan a surgir nuevas oportunidades. Por eso, si estás ante esta situación, uno, respira. Piensa, ¿qué es lo que me quieren decir? Vale. En base a lo que te quieren decir, investiga. ¿Es una nueva metodología? Vale, voy a ver de qué se trata. No me cierro en banda y pienso, no, estos no tienen ni idea. No, voy a investigar a ver de qué se trata. Y puede ser que sea interesante. Y puede que todo no sea interesante, pero una parte la pueda aplicar. O imagínate que son unos padres que sienten que su hijo se está quedando solo y que no tiene amigos. Vale, pues recojo su malestar y voy a hablar con mis compañeros. Oye, ¿qué tal veis a este alumno? Es verdad, sus padres están preocupados. Es verdad que vosotros también lo veis solo, lo veis que lo está pasando mal. Investiga un poco qué es lo que está pasando. Y ya cuando hayas recabado información, ya cuando sepas de qué se trata, puedes tomar una decisión. Vale, voy a aplicar esta nueva metodología porque me resulta interesante. O no, no, esto no va conmigo y por lo menos este año no voy a ir por ahí. O este alumno sí, es verdad que está solo, tengo que hacer algo, voy a hablar con la orientadora. O no, bueno, pues los padres están muy preocupados, pero jolín, en el recreo suele estar con este, yo veo que siempre resulta elegido en los trabajos de grupo, yo no veo que esté mal. Y una vez que ya sepas lo que está pasando, ve y habla con la familia. Me comentasteis que estabas preocupados por esto y esto, he investigado y esta es la decisión que he tomado. Si tú haces esto, uno, tu energía ha cambiado completamente. De sentirte en modo víctima, de estar cerrado, pasarás a estar mucho más abierto y a empezar a ver nuevas posibilidades. Y dos, si tú estás mucho más abierto, la familia también empieza a cambiar. Porque normalmente los profesores, ¿qué solemos querer? Queremos que la familia cambie, queremos que los alumnos cambien, pero esto es casi misión imposible. Lo único que puedes cambiar eres tú. Por eso, si tú cambias, si tú te abres a nuevas experiencias, si tú te abres a nuevas oportunidades, a nuevas ideas, las familias también se relajarán, sus expectativas se rebajarán, su crítica bajará y empezarán a ver nuevas opciones y empezarán a relacionarse contigo desde otro punto. Por eso, no me creas, pruébalo y me cuentas en los comentarios.